Y vamos a estudiar con base al texto Juan 3:16. Está allí en pantalla, ¿sí? Juan 3:16. Perdónenme que esté haciendo esas preguntas y no que me estoy acomodando al sistema de proyección de acá de la iglesia. Espero no preguntar más porque veo que ya está funcionando. Vamos a la escritura, Juan 3:16, aunque está proyectado en el televisor. Recuerden que siempre es bueno consultar en sus Biblias, en la copia de la escritura que cada uno de ustedes debe tener. Este texto muy conocido, muy conocido por nosotros, e incluso en el mundo secular se conoce este texto casi que de memoria, pero desafortunadamente es uno de los textos más mal interpretados. Dice Juan en el capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No solamente es uno de los textos más conocidos y más mal interpretados, sino que también el atributo del cual nos habla el texto es uno de los atributos más conocidos, el que más nos gusta, pero es el que menos conocemos y el que menos tenemos presente y aplicamos a nuestras vidas. Entonces la intención en esta mañana es comprender a la luz de la Escritura este gran atributo, este hermoso atributo de Dios, pero a la luz de la palabra de Dios. Y vamos a ver que si lo entendemos acorde a la Escritura, este atributo nos va a ayudar a caminar y a crecer, no solamente en el amor de Dios, sino también en nuestras vidas cristianas. Para introducir este tema, quisiera leerles un pensamiento de un teólogo holandés que dice lo siguiente, no solo en relación al atributo del amor de Dios, sino al resto de los atributos de Dios. A ver, bueno, antes de leer esto, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es la forma en que nosotros podemos conocer a Dios? ¿Cómo, como creyentes, tú conoces a Dios? Recuerden que estamos en una escuela, voy a hacer algunas preguntitas, no muchas para no demorarnos, pero mi hermana Yamile, por medio del Evangelio conocemos a nuestro Dios, sí, hace parte de ese conocimiento y es un punto muy importante, pero ¿cómo más conocemos a Dios? A través de la Biblia conocemos a Dios, claro que sí. ¿Y qué nos dice la Biblia de Dios? Promesas, cosas bonitas, está bien. Pero realmente las promesas, las cosas bonitas y simplemente decir que a través de la palabra de Dios yo conozco a Dios sin saber lo que Dios me está revelando de Él en su palabra, entonces estoy perdiendo un poquito el tiempo cuando voy a la palabra de Dios. Sí es a través de ella, pero Dios se da a conocer y está en su palabra a través de sus atributos. La forma en que yo conozco de manera personal a Dios es a través de sus atributos. Miren, la Escritura está llena de muy buena información, porque es información que viene de Dios. Dios es el que la revela, Dios es el que la da y la necesitamos. Pero si yo dejo esta información únicamente como un tema, se conoce cognitivo, es decir, como conocimiento en mi cerebro, como un libro cualquiera, si yo lo dejo simplemente de esa forma, entonces realmente yo no estoy conociendo a Dios. Yo sé de Dios a través de su palabra, porque tengo una información de Dios que la encuentro en su palabra. Pero la pregunta aquí es conocer a Dios, tener una intimidad con Dios. Son dos cosas muy diferentes, ¿vieron? Yo puedo memorizar estos versículos como memorizamos Juan 3:16. Yo lo puedo memorizar, lo puedo tener en mi mente, pero la pregunta es, ¿de qué te sirve Juan 3:16 en tu vida? ¿A qué te lleva Juan 3:16 a tener y a fortalecer la relación con Dios? ¿O simplemente un tema de conocer? Y hermanos, este es
el principal problema del cristianismo moderno. Este es el principal problema del cristianismo moderno. Decimos conocer a Dios, pero realmente no lo conocemos. Cognitivamente, teóricamente, sabemos de Dios, pero no lo conocemos. No hay una intimidad con Él. Y Dios nos quiere que simplemente sepamos de Él. El mundo sabe de Dios, pero el cristiano está llamado a intimar con Dios, a conocer a Dios. Y es precisamente sobre este pensamiento que este texto que traigo en pantalla de un teólogo holandés de nombre Brekel, él hacía ese análisis acerca del por qué fallamos en el entendimiento y en el conocimiento de nuestro Dios. Miren lo que él dice. Todas las criaturas, ¿está ahí? Todas las criaturas son dependientes, cambiantes, compuestas y sujetas al tiempo y al espacio. Y eso nos incluye a nosotros. Nosotros dependemos, no somos independientes, nosotros dependemos. Dependemos del tiempo donde estamos, dependemos del espacio donde estamos, dependemos de las circunstancias. Las criaturas son cambiantes, nosotros somos cambiantes. Las criaturas están compuestas, sujetas al tiempo y al espacio. Ahora, si Dios no se considera totalmente distinto a nosotros, que es lo que dice este autor, si Dios no se considera independiente, Dios no depende de nada ni de nadie, ni de ninguna circunstancia ni de ningún elemento. Dios es independiente de su creación. Dios es Dios en sí mismo. Si nosotros no consideramos esa independencia de Dios, si no consideramos la inmutabilidad de Dios, Dios no cambia. Recuerden, Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando el Señor se le presenta a Moisés y Moisés le dice, cuando vaya donde al pueblo, ¿quién le diré que me envió? Y el Señor dice, yo soy, yo soy. Con esa palabra, con ese nombre era suficiente. Y los judíos entendían de que ese nombre, que significa, luego se traduce como Jehová o Yahvé, es el nombre por el cual Dios se da a conocer a su pueblo, para que el pueblo entendiera de que Dios es el mismo, hoy, ayer y en el pasado y en el futuro. O sea, Dios no tiene limitaciones y por eso Él es inmutable, es eterno, es omnipresente. Si no tenemos presente eso, entonces vamos a tirar o estar arrastrando, como dice el autor. Dios entonces es arrastrado al nivel de la criatura y se identifica con el mundo en su totalidad. Y ese es el problema, no solamente del mundo, sino tristemente también del cristianismo. En muchos espacios, en muchos lugares donde dicen que son creyentes, quieren traer a Dios a un nivel de nosotros. Y ese es un grave error, porque Dios está muy por encima. Dice el autor, de ahí que aumente constantemente el número de los que cambian el Dios de la revelación por una fuerza mundial inmanentista, es decir, una fuerza. Dios es un ser superior, pero está aquí, Dios en todo, lo que se conoce como panteísmo. Dios en todo, Dios está está en el mismo nivel de la creación. Porque quienes quieren desconocer al Dios de las Escrituras, que se revela de una manera particular, entonces lo quieren traer al nivel de la creación. Estas personas prefieren confesar un politeísmo en lugar del único Dios verdadero. Es por eso que el atributo del amor de Dios y el resto de sus atributos muchas veces son mal entendidos y por ende mal aplicados. Hay una frase que yo creo que ya la he repetido en este lugar y si no, pues entonces la vamos a tomar. Hermanos, recuerden
que una mala teología nos lleva a una mala vida. Si la teología no es clara, si la teología no es bíblica, si lo que yo conozco de Dios no es lo que Dios dice que Él es, entonces mi conocimiento de Dios está equivocado. Por eso debemos ver lo que no es el amor de Dios. ¿Qué no es el amor de Dios? Y Arthur Pink, el autor que les mencioné al principio, nos define lo que no es el amor de Dios en 4 aspectos. Ahí están en rojo en la pantalla. Miren lo que dice Arthur Pink en relación a lo que no es el amor de Dios. Y aquí los invito a cada uno a que revise cuántas veces ha pensado en el amor de Dios de esta manera. Y si lo ha hecho, lo invito a que se arrepienta, porque esa no es la forma en que debemos pensar respecto al amor de Dios. Miren lo que dice Arthur Pink en 4 aspectos que debemos tener presentes para no equivocarnos en relación al atributo de Dios. Dice: hoy hay muchos que hablan sobre el amor de Dios, que son totalmente extraños al Dios de amor. Se habla del amor de Dios, pero realmente no conocen al amor, el Dios del amor. Se habla del amor de Dios, pero no conocen al Dios del amor. El amor divino se considera comúnmente como una especie de debilidad amable. Un abuelito buenochón que está dispuesto a dar y a complacer todos los deseos de tu voluntad. ¿Han escuchado esa palabra? Incluso a veces en oraciones equivocadas se les dice a las personas, especialmente en los cumpleaños, que Dios conceda los deseos de tu corazón. ¿Lo han escuchado? ¿Ustedes se imaginan donde Dios complaciera todos nuestros deseos que hay en el corazón que sucediera? ¿Cuántos deseos buenos hay en nuestro corazón? ¿Cuántos deseos malos hay en nuestro corazón? Donde Dios concediera todos los deseos de nuestro corazón, estaríamos en el infierno hace rato. Dios no es, se acerca a Navidad, donde tristemente a los niños se les enseña un Dios que simplemente da. Y lo comparan con un viejito de barba blanca, barrigoncito, todo carismático, todo bello, lleno de regalos. Y comparan el amor de Dios con esa caricatura. El amor de Dios no es una debilidad amable, porque al ver un viejito de esos, gordito, canoso, bien bondadoso, ¿dónde está el carácter de ese viejito? Se puede hacer con ese viejito lo que quieran, pedirle lo que quiera y ese viejito supuestamente dará lo que ustedes quieran. Error, enseñarle a nuestros niños que ese es Dios o que ese hace parte del amor de Dios. Eso no hace parte del amor de Dios. Tampoco es la indulgencia bondadosa. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. ¿Han escuchado esa frase? ¿Qué opinan de esa frase? ¿Eso es cierto? Dios ama al pecado, Dios odia al pecado, pero ama al pecador. ¿Qué opinan? Por las caras creo que hice una pregunta que no debía haber hecho. Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Es una frase muy mundana y miren, les voy a explicar por qué. Y mucho menos no la debemos utilizar para cuando estamos evangelizando. Porque nosotros no sabemos cuando estamos evangelizando, o no, sí sabemos, qué es lo que sucede con el impío sin Cristo. ¿Qué dice la Escritura? Que la ira de Dios está. Entonces, si yo le digo que Dios lo ama, le estoy dando una contradicción. Si es un impío y no se ha arrepentido, lo que está sobre él no es el amor, es la ira santa de Dios. Ahora, ¿quién comete el pecado?
Entonces, ¿por qué Dios va a separar el pecado del que comete el pecado? No, Dios está airado con el pecador, dice la palabra, que nosotros cuando venimos a Cristo recibimos su amor, y enseguida vamos a ver el amor misericordioso de Dios, eso es otra cosa. Que como hijos ahora estamos dentro del amor de Dios, eso es otra cosa. Pero igual, cuando pecamos, la Escritura dice de que Dios se entristece. Hay un efecto negativo en nuestro pecado hacia Dios. Por eso no es simplemente una indulgencia bondadosa el que Dios nos haya perdonado. ¿Por qué Dios nos perdonó? Estoy haciendo como preguntas difíciles en esta mañana. Perdónenme si están muy difíciles. ¿Por qué Dios nos perdonó? Mi hermana Yamile. ¿Porque nos ama? ¿Será que porque nos ama? Porque le pedimos perdón, sí, sí. Pero hay impíos que le piden perdón y no los perdona. Y hay impíos que pidiendo perdón, porque no lo están pidiendo sinceramente, van para el infierno. Pero no nos desviemos. ¿Por qué Dios nos perdona? Enseguida en las preguntas podemos avanzar. Mi hermana Dulce María, perdóneme. ¿Perdón? Por la fe. Bueno, la fe es un instrumento que Dios usa para el perdón. Se están acercando. Ya lo dijeron atrás y ese no es la respuesta concreta. Hace parte del amor, eso está dentro de esos atributos que están como en la misma armonía, bondad, benevolencia, por ahí es, pero mi hermana Dani. Por Cristo. O sea, nuestro perdón en Dios, si Cristo no está en medio, no hay perdón. Sí tiene que ver con el amor, enseguida lo vamos a ver, tiene que ver con el amor, pero no el amor en nosotros. En el amado, como dice Efesios capítulo 1, en el amado nosotros somos amados. Y ven que sí es necesario recordar este atributo porque lo tenemos un poquito desvirtuado. Y a veces, hermanos, nos presentamos en este lugar los domingos a adorar a Dios, creyéndonos de que Dios nos necesita y que Dios está obligado a amarnos. Y que Cristo estaba obligado, bueno, en parte sí, estaba obligado a morir por nosotros, pero no por nosotros, sino por lo que Él le prometió al Padre en el pacto eterno de redención. Por eso es que Cristo se obliga a morir por nosotros, porque Él se lo prometió al Padre y porque el Padre se lo exigió. Pero no es por nada que Él haya visto en nosotros. Entonces, esa indulgencia bondadosa no es que simplemente Dios dijo, tranquilo hijo, tus pecados son perdonados y eso a mí no me afectaron. No, le afectaron tanto nuestros pecados, lo ofendieron tanto que envió a su Hijo, Juan 3:16, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Fueron tan graves tus pecados, fueron tan graves mis pecados delante de Dios, que Dios se tuvo que hacer hombre para morir por mí. Entonces no es una indulgencia bondadosa. Nuestro perdón tuvo un precio, y un precio muy alto. Tampoco el amor de Dios es un sentimiento enfermizo. Veo que no me va a alcanzar el tiempo para terminar la enseñanza, pero no importa. Vamos a avanzar hasta donde nos dé el tiempo. Sentimiento enfermizo. La mayoría de los seres humanos relacionamos el amor con los sentimientos. Romanticismo. Es que hoy amanecí tan enamorado. Esta mañana que le decía a mi esposa que la amaba, no era porque amanecí más enamorado que antes. Es algo que yo le recuerdo a ella y que me lo recuerdo a mí.
de que tomamos una decisión de amarnos. Pero no es simplemente por una emoción o por un sentimiento. En ninguna manera. El amor de Dios no tiene que ver con las emociones. Dios no fue que un día se levantó, bueno, Dios no se levanta, pero un día Dios dijo, voy a amar a una humanidad caída y simplemente deseo amar a esta humanidad caída. No. Y tampoco podemos ver de esa manera relacionar el amor con los sentimientos. Y más, como lo dice Arthur Pym, un sentimiento enfermizo. Un sentimiento descontrolado, es lo que él quiere decir aquí. Porque los sentimientos son buenos. Dios nos dio los sentimientos y los necesitamos. Pero los sentimientos no son los que nos deben gobernar. Así que yo no puedo llevar al amor a encerrarlo o enmarcarlo simplemente en un sentimiento, y más un sentimiento descontrolado. Tampoco está inspirado en la emoción humana. En pocas palabras, yo no puedo definir el amor partiendo de nuestro razonamiento humano, partiendo de las convicciones o experiencias humanas. El amor de Dios se define a través de lo que Él dice en su palabra, que es su amor. Miren lo que sí es el amor. Según nos dice Breckel, el teólogo holandés que cité ahora, él dice: el amor es el atributo por el cual el Señor se deleita en todo lo que es bueno. A mí me encanta esta definición, porque es corta pero profunda. El amor de Dios no es un amor en el que lo lleve a Él a una emoción, a decisiones descontroladas. No, el amor de Dios es el atributo que lo lleva a Él a deleitarse. Y ahí ya nos saca a nosotros de la fórmula. De esta definición estamos fuera todos nosotros. Esta definición lleva a que el amor está centrado en Dios mismo. El amor de Dios se centra en Él mismo. Y podrá decir alguien allí, de pronto no de los que estamos acá, pero si afuera nos escucharan, pero eso no es egoísmo. Eso no es egocentrismo. No, cuando se trata de Dios no es egocentrismo. Cuando se trata de Dios es cristocentrismo, es teocentrismo, porque Dios está centrado en sí mismo. Al final de cuentas, Él lo hizo todo para su gloria. Y en su misericordia y benevolencia nos permite a nosotros ver su gloria y deleitarnos en su gloria. Repito, todo está centrado en Dios. Dios lo hizo todo. Dios está centrado en Él mismo. Todo lo hizo para su gloria y para Él mismo. El mero hecho de darse a conocer a las criaturas como nosotros es un acto de benevolencia, de misericordia de parte de Dios para con nosotros. Él no estaba obligado. Él no estaba obligado a crearnos. Él no estaba obligado a que nosotros lo conociéramos ni darse a conocer a nosotros. Pero Él quiere manifestar su gloria, compartir su gloria con criaturas como nosotros. Para que nosotros al final, al ver esa majestad de la gloria de Dios, terminemos de rodillas, adorándolo, glorificándolo, porque solo Él se lo merece. ¿Ven cómo cambia el concepto del amor de Dios cuando ya dejo de centrarme en mí? Es que Dios está obligado a amarme. Cuando cambio esa perspectiva y me enfoco en Dios y veo que es que Dios no está obligado a amarme, pero Él sí decidió y en sí mismo se ama y Él es el deleite de Él mismo, y cuando Él hace algo, Él quiere deleitarse. Por eso es que la Escritura en Génesis capítulo 1, especialmente en el versículo 32, al final de la creación, dice que todo lo que Dios hizo era bueno. ¿Y qué más sigue? Y en gran manera, porque lo que Él hace, lo hace para su deleite
Y esa es la forma, el atributo de Dios del amor, es la forma como Él se deleita en todo lo que Él hace. Dice Herman Babbins, otro teólogo holandés, el amor más puro y fuerte entre los hombres no es más que un reflejo muy débil del amor que está en Dios. El amor de Dios no es solo una propiedad del ser divino junto con las otras propiedades o atributos que nunca entran en conflicto, sino que el amor de Dios también coincide con el propósito del ser divino. Dios centrado en sí mismo, eso es el amor de Dios. Por eso la Escritura nos dice en 1 Juan 4:16, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El amor, el atributo de Dios llamado amor, hace parte de su esencia. Él es amor. Y el que pertenece en amor pertenece a Dios y Dios en él. Ahora, ese deleite de Dios en sí mismo nos dice que Dios en su esencia no depende de nada creado. Mi hermano, mi hermana, y si en este lugar hay alguien que no conozca al Señor, Dios no nos necesita. Dios no nos necesita. Su esencia es independiente de todo lo creado. Él es eterno y es perfecto en sí mismo. Nada puede añadirle o quitarle a Dios. Por eso su mayor deleite está en Él mismo. Su mayor amor está en Él mismo. Y todo acto creativo de providencia, relación y redención por parte de Dios es un acto de su amor para deleitarse con su creación. Y escucha bien esto, hermano. Escucha bien esto, hermana. Dios nos crea para que nosotros como criaturas nos deleitemos en Él. Pregunta, conociendo hasta aquí esta parte del amor y entendiendo esta parte del deleite de Dios en sí mismo y deleitándose en lo que Él crea, especialmente en la creación, y tú como creas parte de la creación, como criatura, como corona de la creación, te hago esta pregunta, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿qué tanto te deleitas en Dios? ¿Entienden el término deleitarse, verdad? Voy a usar un ejemplo personal, perdón que lo use. A mí me encantan las tortas. Mi familia lo sabe, ¿cierto? Saben que me encantan las tortas. Y cuando yo me como una torta, yo no simplemente me como una torta. Yo me siento a deleitarme al comer una torta. Porque me la deleito, la saboreo. Bueno, salgámonos de este ejemplo. Con Dios. Cuando tú entras en intimidad con Dios en tu devocional esta mañana y leíste una porción de la Escritura, ¿te deleitaste en Dios? Como si te estuvieras comiendo el postre, el alimento más delicioso, como si estuvieras en la compañía del ser más agradable que pueda estar a tu lado, y te deleitas con sus palabras, y te deleitas con su compañía. ¿Tú te deleitas en Dios? Por eso es que a veces perdemos la perspectiva de nuestras vidas. Porque estamos en un mundo tan afanado, con tantas cosas, con tantos problemas, tantas circunstancias, que cuando llegamos a Dios, llegamos en un momento como religioso. Padre nuestro que estás en los cielos, amén. Y para el trabajo me organizo, me cambié, salí. En un momento de rapidez, en un momento donde no hay deleites. Voy a volver a tomarme, perdónenme otra vez, el ejemplo de la torta. Si mi esposa me lleva esa porción de torta, que eventualmente me llevan, ¿cierto? Es eventualmente. Y yo cojo esa torta y simplemente me la como rápidamente,
sea, lo más seguro es que me va a dar indigestión, porque me la comí muy rápido. Segundo, no me deleité en ese alimento. Y simplemente lo tomé como algo más cotidiano de mi vida. Bueno, lo mismo ocurre cuando nos relacionamos con Dios. Recuerden, estamos hablando del amor de Dios. Y el amor de Dios tiene que ver con el deleite de Dios. Dios deleitándose en Él mismo. Por eso Dios se deleita en su Hijo. Él no encuentra mayor deleite fuera de su Hijo, porque está centrado en sí mismo. Pero en su misericordia nos crea para que nosotros nos deleitemos en Él. Y eso es el amor de Dios en nuestras vidas. Amado, mi amada, ¿cuánto hace que no te deleitas en Dios? ¿Te has deleitado en Dios? ¿Has meditado no solamente en que te creó, te provee, te sostiene, te sustenta, te da familia como la que tenemos hoy aquí reunida, familia en Cristo, sino que más importante, entregó a su Hijo para que en Él creyeras y tuvieras vida eterna? Por eso es que no disfrutamos el cristianismo, y es por eso que no entendemos el amor de Dios. Miren, características de la naturaleza del amor de Dios. Rápidamente las voy a mencionar y rápidamente vamos a ver unos textos. No me voy a quedar, porque son muy sencillas, no me voy a quedar en cada una de estas naturalezas del amor de Dios. En primer lugar, la naturaleza del amor de Dios implica de que ese amor es soberano. Dios ama al que quiere amar. ¿Sabían eso? Espero que hoy quede claro eso. Dios no está obligado a amar a nadie fuera de Él. Él ama a quien quiere amar, lo ama soberanamente. Su amor no depende de la criatura. En nosotros no hay nada bueno que mueva a Dios a amarnos. Y es por eso que Él le dice a su pueblo, allá en Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 al 8, claramente le dice a su pueblo, no se crean como la última Coca-Cola del desierto. Ustedes, incluso si los comparamos con las otras naciones tendrían más méritos para que Dios los hubiera amado. Y mire lo que Él les dice allí en Deuteronomio. No por ser vosotros más numerosos que todos los pueblos os he querido, os ha amado Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais el más pequeño de todos los pueblos. ¿Por qué entonces Dios los amó? ¿Por qué Dios los escogió? Porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, simplemente porque Dios es fiel y juró amarlos. Se lo juró a sus padres y ahora se lo está cumpliendo a ellos, camino a la tierra prometida, la segunda generación que iba a recibir la tierra que Dios les prometió. Por eso os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y uno de los textos que más incomoda, Romanos 9:13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Sabes por qué Dios te ama, mi hermano? Porque decidió amarte. Por eso te ama, porque Él decidió amarte, no porque nada en tu vida lo atrajera, lo sedujera, lo motivara a amarte. Simplemente decidió amarte. Aquí el punto no es por qué aborreció a Esaú. Tanto Esaú como Jacob merecían el aborrecimiento de Dios. Tú y yo merecíamos el aborrecimiento de Dios. Pero Él decidió amar a Jacob
amarnos a nosotros. Porque su amor es soberano, su amor es eterno. Hermanos, estas características son muy importantes. Su amor soberano, su amor eterno, porque si Dios es amor y Dios es eterno, entonces su amor es eterno. La decisión de amarnos no fue una decisión cuando tú naciste o cuando te arrepentiste o hoy porque estás en la iglesia. La decisión de Dios amarte fue una decisión eterna. Él te eligió para amarte en Cristo Jesús, su Hijo, desde antes de la fundación del mundo. Y saben, hermanos, como dice Jeremías, es un amor que trasciende nuestros tiempos y no solamente está desde la eternidad pasada, aunque a veces este término no se debería utilizar. Desde antes de la fundación del mundo está la decisión de Dios por amarte, sino que nunca acabará. Nunca acabará. Mire lo que dice Jeremías 31:3. Jehová se ha manifestado, Jehová se me manifestó hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te extendí mi misericordia. Hermanos, la misericordia de Dios para el impío tiene un fin. Porque el impío recibe misericordia de parte de Dios, pero esa misericordia para el impío tiene un fin. Escúchame tú que hoy no conoces y te niegas a conocer del Señor. Si en este lugar hay alguien así, escúchame bien. Hoy, el estar aquí en este lugar reunidos escuchando su palabra es un acto de misericordia de Dios para ti. Pero llegará un día, si no te arrepientes, que esa misericordia de parte de Dios terminará. Solo recibirás su juicio y su ira eternamente. Pero tú, mi hermano, tú, mi hermana, estaremos eternamente recibiendo de su misericordia y de su amor en un lugar que Él va a restaurar para que toda tu iglesia, todo su pueblo esté eternamente recibiendo de su amor. Porque para con nosotros su amor es eterno. En tercer lugar, es inmutable, su amor no cambia. ¿Sabías, mi hermano, de que Dios no te ama más hoy porque viniste a la escuela que los otros días que no vienes a la escuela? ¿Sabías de que Dios hoy no te ama porque hiciste el devocional? ¿O porque hiciste una obra buena? ¿O porque oraste? Él no te ama más por eso. Pero tampoco te deja de amar o su amor disminuye para ti porque no vengas a la iglesia o porque no hagas tu devocional o porque cometas un pecado ocasional. Eso no significa que Dios te ame menos. Su amor es inmutable, pero mira, cuando tú entiendes el amor de Dios y entiendes que es inmutable, que es eterno, que es soberano, cuando entiendes que es un deleite de Dios en sí mismo y que Dios te lo da para que te deleites en Él, cuando entiendes eso, entonces te esfuerzas por venir a la escuela, te esfuerzas por venir el domingo a la predicación, te esfuerzas por hacer el devocional, te esfuerzas por orar, te esfuerzas por hacer buenas obras, porque lo hacemos no porque Dios me ame más o me ame menos, sino que lo hacemos como una respuesta por lo que Él hizo por nosotros. Así respondemos nosotros, en obediencia por el amor que Él nos dio. Porque nosotros no condicionamos el amor de Él. Pero entender esto nos lleva a obedecerlo y amarlo. Si me amáis, dice el Señor, obedeces mis mandamientos. Su amor es santo. El amor de Dios no está regulado por las pasiones o por los sentimientos, ya lo estudiamos.
Él simplemente nos ama, y porque nos ama, eso implica que también nos va a disciplinar. Porque Dios a todo el que toma como hijo, castiga y azota. Porque nos ama y porque Él quiere lo mejor para nosotros. Pero el amor de Dios también es bondadoso. La bondad de Dios y el amor son inseparables. Porque fuimos amados en Jesucristo y es por eso que Él nos ama eternamente en Cristo. Nos da su bondad y nos ama en Él. Miren Romanos 8:38, no voy a leer 31, 32, sino la última parte. Romanos 8:38 al 39. Si entendemos bien el amor de Dios, entonces debemos estar seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es por eso que no hay mayor brillo de la gloria del amor de Dios que en la redención que Él efectuó a favor de nosotros. Miren lo que dice Octavius Winslow. El amor fue el atributo que movió y controló el gran expediente de Dios para salvar a los pecadores. La justicia puede haberlo exigido, la santidad puede haberlo requerido, la sabiduría puede haberlo planeado y el poder puede haberlo ejecutado. Está hablando de la redención. Pero el amor originó todo. Fue la causa que movió el corazón de Dios. De modo que la salvación del pecador no es tanto manifestación de la justicia, la santidad, la sabiduría o el poder de Dios, como una muestra de su amor. El brillo de la gloria de Dios en relación a su amor claramente lo vemos reflejado en la redención. Y es por eso que Efesios 1, 4 al 7 nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo, para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión o el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Qué concluimos? Simplemente que tal amor, recuerden Juan 3:16, porque de tal manera, tal amor es abundantemente confiable, mis hermanos. Si Cristo te amó, esa es la mayor confianza que tú debes tener en tu vida. Nuestras almas pueden descansar en Él en cada necesidad, incluyendo la muerte misma. Y si tal Dios de amor es para nosotros, ¿quién contra nosotros? Amado, amada hermana, ¿te deleitas en el amor de Dios? Espero haber dejado motivos suficientes para que te deleites en el amor de Dios para contigo. Observa la cruz y allí podrás ver el brillo de la gloria del amor de Dios para tu vida. Dios se deleita salvándote. Deleítate en tu salvación.